Lo primero que recuerdo es haber ido a la escuela ese día. Yo iba a la escuela Pizarro, ahí hice la secundaria, soy técnico químico. Y bueno, llegamos a la mañana, nos hicieron volver a casa, llovía, y porque nos dijeron que en otros barrios estaban chicos, había compañeritos míos que habían faltado porque se estaban inundando, entonces me mandaron para casa. Me tomé el 8, llegué a casa y habrá sido las 10 de la mañana más o menos que volví, 10 y media, se cortó la luz. Se cortó la luz, bueno, uno esperaba que era algo normal, habitual. Yo no estaba muy al tanto de lo que estaba ocurriendo, más allá de lo que nos habían comentado en la escuela. Y como a las 2 de la tarde llega mi mamá. Yo soy del Fonavi, en San Jerónimo, ahí vivía. Y estábamos tomando unos mates con uno de mis hermanos. Y llega mi mamá. Llega mi mamá primero desesperada. Le digo gritando, diciendo, hay que levantar todo, hay que levantar todo. Nosotros no sabíamos bien qué era lo que estaba ocurriendo. Y ella trabajaba, mi mamá, que es la mejor cosa de carteras, es muy buena. Y venía de trabajar. Igual se tranquilizó, medio que esa desesperación inicial se tranquilizó porque después recordó una entrevista que habían escuchado por la radio donde el intendente de ese momento había dicho que, bueno, barrio Chalé, San Lorenzo, Fonavi, Centenario no íbamos a inundar. Medio que eso tranquilizó un poco. Ya va a venir la luz, veníamos esa. Y a mí me llamaba, me venía llamando la atención cuando venía en el colectivo. Nunca vi tanta gente en la calle. Es que yo me gustan mucho los espectáculos masivos, me gustan los recitales, todo. Pero en general era gente yendo a ningún lugar. Y familias con poquitas cosas que tenían, animales, muchos animales, colchones. Yo me acuerdo de una señora con un changuito de súper y un nene que venía. Y en mi barrio, ahí hay muchos vecinos que tenían vecinos en Santa Rosa, en otros barrios, también un montón de gente llegando a los departamentos. Los departamentos viven muchas familias, son más de 100 departamentos por manzana, bueno, todos recibiendo. Bueno, palabras más, palabras menos, eso era lo que vivíamos y me acuerdo que en un momento ya, entrada ya la tarde, mis hermanos, yo soy el menor de mis hermanos, se fueron a lo que es la rotonda ahí de la Boca del Tigre con muchos otros vecinos a poner bolsas de arena. Y yo estaba ahí con ellos. Había un montón de gente, todos tratando de poner una bolsa ahí. Y del otro lado, en Barrio Chalet, ya se veía que el agua estaba por encima de la mitad de las casas. Y honestamente nunca vi que creciera tan rápido. Era como un balde llenándose de agua, una gran palangana llenándose con una potencia tremenda. Y en un momento nosotros pensábamos, las personas que estábamos ahí ingenuamente, que con bolsa de arena íbamos a parar, y el agua se empezó a meter a nuestras espaldas por las bocas de tormenta. Entonces ahí Julio, mi hermano más grande, dice, vámonos a casa. Agarramos Rodríguez Peña y el agua brotaba por la alcantarilla, por la boca de tormenta. Y me acuerdo que en un momento éramos mucha gente, yo corrí, todo oscuro, la verdad, muy oscuro, porque no había luz. Y la gente corriendo, gritando, mis hermanos, yo no sé nadar. Entonces traté de correr lo más rápido posible y que el agua no me moje. Y llegamos porque el Centenario está como más abajo del Fonavi. Entonces nos paramos en la parte de más arriba y veíamos cómo el agua iba subiendo y iba tapando las casas del Centenario.
Y en unos momentos, bueno, no, va a subir hasta acá, no va a subir hasta ahí. Y veo, esto no me lo olvido más. Ahora no se ven tantos, pero en una época había los puestitos donde los canillitas vendían los diarios. Había un montón en todos lados. Lo arrancó, el agua arrancó el puesto y se lo llevó como si uno pusiera un barquito de papel. Cuando pone un barquito de papel en el agua, lo arrastró así. Alicia, que era la mujer que vive, la mamá de Walter y de Gon, que son mis vecinos de abajo de casa, no quería saber nada con abandonar su casa. Porque el agua no iba a llegar, porque el agua no iba a llevar. La convencimos. En eso empezó a traer cosas otro amigo de la Manzana 2. Nosotros somos de la 11, Maxi. Empezó a traer cosas, todo en el medio de la oscuridad, a traer los televisores, a traer la heladera, a traer... Yo, en mi pieza era chiquita, vos entrabas a mi pieza y era una sucursal de electrodoméstico de la cantidad de cosas que había, de todo. Ninguna era nuestra, era de los vecinos que estaban subiendo. Y la convencimos mi mamá la pudo convencer a Alicia para que suba. Yo no sé cuánto tiempo, pero para mí no fue mucho tiempo que el agua empezó a ingresar en la vivienda de abajo. Mi mamá dijo, bueno, vamos a comer algo. Se escuchaban las cosas que se rompían. Alicia y Walter lloraban. Se escuchaban que el agua iba rompiendo las cosas de la casa de ellos. Y mi mamá dice, bueno, vamos a comer algo. Nosotros no teníamos gas natural en casa. Y decimos, bueno, había un poquito de arroz, un puré de tomate, unas papas, vamos a hacer un guisito. Dice. Éramos como 8, más las perras, la sopapita, que estaba ahí con nosotros. Bueno, esas cosas del destino, pone ahí el quemador, la garrafa, se termina la garrafa, el arroz todo crudo, un desastre, la papa toda dura. Fuimos me acuerdo, subimos a lo de Carmen, que vivía más arriba. Carmen, déjame recalentar ahí, a terminar la cocción. Y nos pusimos había una radio que estaba ahí, que era de mi vecino, la radio a pila. Bueno, tratábamos de sintonizar. Y se escuchaban los gritos de una casa a otra. Cuando amaneció, se empezaron a ver algunos periodistas. Un periodista muy conocido en ese entonces era Juan Castro, que después falleció y estuvo ahí. Y la primera persona que aparece es mi preceptor. Apareció en una canoa. Fue como, ¿qué hace mi preceptor acá? Y me preguntó, ¿qué necesitan, Julián? Y bueno, se bajó ahí, Pastor, el apellido. Todavía trabaja, ahora es docente en la escuela Pizarro. Y ¿qué necesitaba? Honestamente no sé qué necesitábamos. Yo me quería ir, no sé qué quería. Me preguntó por un compañero mío, yo le expliqué. En el centro del barrio hay una plaza donde todos íbamos a jugar y yo le dije, vive de la plaza para allá, y él, me acuerdo que me miró como diciendo, ¿cuál es la plaza? Bueno, le traté de indicar ahí y también le llevó a Emanuel, fue a la casa de él. Después vino mi papá, también apareció en una lanchita, que después viene uno de mis hermanos, más grande, me dice, Julián, a través de mi papá, porque no teníamos celulares, nada, me dice, Juli, vos acá no tenés que quedarte acá, tenés que irte a lo de Gustavo, o a casa, me dice mi papá. Yo le decía que no,
que me quería quedar ahí con mis hermanos, que si pasaba algo yo quería estar ahí. Y mis hermanos, bueno, me convencieron, mi mamá también, que no les iba a pasar nada, que ellos iban a estar bien. Y que lo mejor era que yo me vaya de ahí, porque yo no tenía nada que hacer ahí. Bueno, nos fuimos en la lancha, salimos, puedo decir que me fui de mi casa en una lancha y llegamos a J. Paso y había como no sé, como una bajada de lancha, porque había un montón de gente que venía con las canoas y se ponían a disposición de ir a preguntarle a la gente qué necesitaba. Y me dice mi papá, bueno, dejate acá. Vinimos por el centro y me acuerdo que había, no sé, lo tuve que trabajar mucho tiempo a eso porque sentí como que había gente a la que no le estaba importando mucho lo que estaba pasando. Después me di cuenta que eso era más también una cuestión que fue tan terrible lo que a uno le pasó que uno no podía entender que no le esté pasando a todos, pero le estaba pasando a todos, o por lo menos a su gran mayoría. Y me acuerdo que mi cuñada, que es trabajadora social, me dice, Juli, vamos a acompañarnos a un lugar. O sea, me dejan ahí, me llevan a lo de mi hermano y fuimos a lo que en ese momento era la Escuela de Trabajo Social, ahí en calle Mariano Comas, hoy en la Facultad de Trabajo Social, que se estaban como organizando ahí para ir a diferentes barrios. Esto ya es el 30, estoy hablando, ¿no? Al mediodía habrá sido. Y me acuerdo, había venido una madre de Plaza de Mayo también. Y mi cuñada me pregunta, Juli, calle Hugo Guast, me acuerdo, me dice, ¿es el Centenario? Y yo siempre tuve bastante habilidad para ubicarme. Y le digo, no hay calle Hugo Guast en Centenario. Le digo, pues hay dos alternativas, me dice, ¿es Centenario o Yapeyú? Me dice, en Centenario, ¿estás seguro que no es? No, en Centenario seguro que no es. Bueno, dice, acompáñame a Hugo Guast. Nos fuimos allá por un auto, por calle Hugo Guast, que había como un centro de evacuados, o sea, una iglesia era, creo, algo, o una parroquia, no me acuerdo bien. Era algo evangelista, era un templo, algo así. No sé si sigue estando, me parece que no. Y me llamó la atención que, bueno, en esos días estuve dando vuelta un poco y un día me llama, pasamos por la escuela Almirante Brown y en la puerta había listas con nombre de gente. Y se baja un señor y pregunta si estaba ahí su familia. No aparecía su familia en el listado. Y cuenta que había recorrido ya 10 lugares y en ninguno estaba su familia. Ojalá que ese hombre haya encontrado a su familia. Ojalá. Y el agua estuvo poco, afortunadamente, en casa. No estuvo muchos días. Se escuchó, me acuerdo que se escucharon las detonaciones, que esto tengo que decirlo porque lo tengo acá. Siempre se dijo, si el agua no llegaba a casa de gobierno, nosotros todavía teníamos el agua ahí y no iban a detonar nada. Lo estoy diciendo por eso, porque lo tengo acá. El agua estuvo 2 días. Más o menos ahí, 2 días y medio, hasta que se fue en su totalidad. En la parte del Fonavi del Centenario. Capaz que en Centenario un poquito más, porque te decía que estaba un poco más abajo.
ahí volví un poco a tratar de estar con mi mamá, quería estar con mi mamá, quería estar con mis hermanos. Y la gente sacaba las cosas de adentro de sus casas, el olor. No me olvido más del olor. Me acuerdo que en la casa de un vecino había un pescado en la cama de él. O sea, se había quedado un pescado muerto en la cama. Y ahí la gente empezó a sacar sus cosas. Yo nunca... No quiero imaginarme cómo es una zona de guerra, pero yo creo que es algo parecido a eso. El ejército ya estaba dando vuelta. Y lo que siguió después fue tal vez más duro. Ver la gente sacando sus cosas, los recuerdos, las fotos. Yo tengo un amigo que no tiene más fotos de su familia. Los libros, eso me acuerdo, me dolió un montón. La vivo con dolor todavía. Siento que es algo que necesitamos hablarlo, necesitamos recordarlo, no para machacar, pero hay historias de vida. Yo la primera marcha que fui al año siguiente, vi todas las cruces que hay en la Plaza de Mayo, que encima son menos que la cantidad real. Y yo digo, hay cosas en las que soy muy, no sé, idealista, qué sé yo, o humanista. Esas personas yo no las voy a poder conocer nunca. Yo empecé a militar en política básicamente después de ese hecho. A mí me marcó. Yo dije, acá hay algo que no está funcionando, porque estuvimos solos, al menos solos desde el gobierno. No estuvimos solos en cuanto a que estudiantes, las iglesias, todos nos dieron una mano de otros países, de otras provincias, pero nos organizamos solos. Y dije, no, esto no puede seguir así. Después volvimos a pasar el 2007 otra inundación, por otras características. Y fue peor incluso para la gente, porque estaba muy de cerca eso. Yo hoy conozco gente que llueve y se pone nerviosa. Eso no se puede vivir así. Y lo vivo con mucho respeto a las personas que murieron, a las personas que hicieron de la causa de la inundación también un modo de vida. Ana Salgado, por ejemplo, hasta el último día de su vida estuvo peleando por las víctimas. Ella estuvo en el techo de su casa. Mi señorita también, la señorita Noemí, que le mando un beso. Ella también se inundó la casa de ella y se inundó la escuela. Y lo vivo con mucha responsabilidad de ese lado. Es la primera vez que obviamente que me toca ser concejal y recordar este evento. Pero creo que hay que hablarlo, no hay que dejar que se pierda. Borges dice, la verdadera muerte es el olvido. No hay que olvidarse de esto. No hay que olvidarse, hay que conversarlo en las escuelas, hay que conversarlo entre nosotros, porque yo hablo permanentemente con todo el mundo y la gente se emociona cuando habla de la inundación. Entonces hay algo ahí que no hemos resuelto. Más allá de la cuestión judicial que ahora salió, más allá de lo material, hay una parte emocional que se rompió.